Pues este 2020, como sabéis, cúmplense 10 años de Misiva. Y nada, por hacer así un poco balance, podemos decir que la música dio-nos mucho más de lo que esperábamos en un principio cuando entabamos este proyecto. La verdad que nada más teníamos pensado, pues eso, xuntarnos, facer música, dar de ellos conciertos y pasarlo bien, que lle para lo que en realidad estamos en esto de la música. Pero si hacemos balance, la verdad que dio-nos mucho más de lo que esperábamos, la verdad. Tenemos 4 discos de larga duración al Yombu, de Parte de la Solución, Gran Mentira, Invencibles y En Pie de Xera. Tenemos también un EP de versiones acústicas y, bueno, y esta última Yocura, que después os falaremos un poco más en profundidad, que es el último aliento, que es un cortometraje. Y bueno, aparte de todo eso, pues pudimos hacer de ellos videoclips muy curiosos, con xente con mucho talento, desde el señor Paraguas hasta Titi Muñoz. Y sobre todo, que es lo que más nos presta a nosotros, y que nos permitió tocar y conocer sitios y conocer xente que de otra manera nunca podíamos llegar a conocer o a visitar o tal. Eso permitiónos cumplir sueños como tocar en el Resu, que era el festival al que íbamos todos en peregrinación cuando en antes bueno, en antes y mientras teníamos el grupo. Tocar en el Tsunami, compartir cartel con xente como Offspring o Pennywise, que son bandes de culto para nosotros. No sé, pues poder salir de xira con los nuestros hermanos de Desacato, que nos permitieron vivir cosas como tocar na sala Penélope de Madrid petada, na sala Anchoquia de Bilbao también petada, no sé, visitar muchos sitios, también ir con los nuestros collacios de mala reputación, pues no sé, tocar en el concierto por la oficialidad, que para nosotros es algo muy emblemático, y no sé, después telonear a xente que admiramos como Berry Charrack o no sé. La verdad que hay un balance muy muy positivo y no podemos estar más agradecidos a la música de todo lo que nos está dando y de todo lo que nos está permitiendo vivir. Así que esperamos que dentro de otros 10 años podamos hacer otro vídeo como este y celebrar 20 añazos de punk rock asturiano. 10 años dan para mucho, eso está claro. Parecenos una buena idea para este último traballo que estamos asolellando. Parecenos una idea perbona el facer un formato distinto, un formato de corta duración. Acostumbrados como estábamos otras veces a sacar siempre largas duraciones cada 2 años, 2 años y medio, parecenos buena idea esto del décimo, aprovechando el hito del 10º aniversario, pues el sacar una cosa distinta, un formato distinto, no tan relacionado no solo música, sino, bueno, pues como finalmente visteis, un formato más audiovisual y más relacionado con todo un concepto y con todo un hilo argumental y demás. Para todo lo que es el tema del audio, por decirlo así, el tema de la música, decidimos contar, pues como en ocasiones anteriores, con Pablo Martínez. Ya el último disco que sacamos, En Pie de Xera, sacámoslo con él, y estuvimos grabando en el Estudios OVNI, que están en Bonielles, en Llanera, aquí en Asturias. Y como sabéis, pues Pablo Martínez es uno de los cantantes y uno de los guitarristas de Desacato, y ya por la trayectoria que tenemos de años con esta banda, de compartir escenario, de compartir muchos momentos, pues ya la relación que tenemos con él esté de lo profesional y bueno, ya tenemos una relación personal muy estrecha, y la verdad es que eso que se dice, el tópico este de que lle mellor persona que músico, pues en este caso yo creo que cúmplese con creces. Todo esto dígolo porque estamos pero a gusto, non é solo un tema de instalaciones o de equipamiento, que también, que Estudios OVNI tiene todos los requerimientos técnicos, digamos, que tal, que estamos muy a gusto, pero a gusto con él. Y una persona que él enseguida sabe buscarnos el rollo, sabe enfocar, nos ayuda en momentos determinados también un poco con la producción, de aquí qué tal si repetimos esto, qué tal, participa de todo el proceso y estamos encantados, y yo creo que él también está encantado de participar, así que hay una relación simbiótica y yo creo que aportanos mucho al sonido de Misiva. Pero otro lado, decidimos también, por recomendación de Pablo Martínez,
masterizar el disco, el EP, con Brad Boatwright, que es el regente, digamos, de Audiosigue Studios, que están en Portland, en Oregón. Y una persona que tiene una trayectoria extensísima a nivel musical, sobre todo en la escena punk y hardcore, digamos, con From Ashes Rise, con Lebanon, con Warcry, con un montón de grupos. Y una persona que también, que fue desde el minuto cero, con un inglés bastante macarrónico a través de email y demás, conectamos per rápido y per fácil. La verdad es que fue per fácil trabajar con él. Les poques recomendaciones o les poques aclaraciones que tuvimos que hacer fueron súper sencillas, y la verdad es que fue una pasada trabajar con él, y creo que fue todo un acierto escollelo, porque el mastering lleve una de esas cosas que llevan como los grandes olvidados dentro del proceso de lo que es sacar o asolear un disco, ¿no? Y es un proceso súper importante. Para la grabación del último aliento, de lo que ya el curtio, entamóse polas nuestras imaxes, desde nos tocando, porque de manu queríamos facer 3 videoclips que tuvieran relacionados entre sí. Titi Muñoz, que é el que camentó todo el curtiu, guetó todas las localizaciones entre Siero, Ubieu y Llanera. Magar que foi todo grabado, vamos a decir, con 2 ideas distintas, lo que sí teníamos todos per claro, y que además é filo conductor destes 2 ideas que digo, e que buscábamos dar la imaxe de que estaba todo estarazado, non? Que é lo que se puede ver nel metraxe. Toda a imaxe del curtiu amosa eso, e además ya teníamos la idea de facelo con los 3 videoclips. Con lo cual, ya era per importante para dar esa imaxe, guetar localizaciones de sitios que tuvieran lo más destrozado posible para que yo y Titi pudieras barrumbalo todo en postproducción. Eso ya de manu, como digo, comentáramos lo facer con los videoclips también. Yo surgió la idea de facer un curtiumetraxe a partir de los 3 cantares, para lo cual Titi ocupóse de facer un guión con la idea fundamental que ya teníamos, de que transcurriera todo nun mundo arrasado pola contaminación, etc. E é dicir, nun escenario apocalíptico, non? Despois de gravarnos a nos tocando, lo demás foi ya cosa de Titi e el seu equipo. Gravaron todas as imaxes que cunten la historia da película, e gravóse tamén unha voz nel OVNI Studio de Pablo Martínez en Llanera, que tan alentamos para sitiase na historia. Titi iba contándonos a pocos lo que iba faciendo, que este nos ficiera, pero todo en sin ver nada más que de algún pantallazo que nos mandaba, como ya era el Verubiu todo ya ceriao, que está grabado con un croma y con postproducción de vídeo abondo, semelles del personaje principal con la máscara y eso, pero non vimos el resultado final hasta horas en antes de estrenarlo en redes, ¿no? Y entonces llegó la pandemia, de la que entamó l'encerrones cases, que daba por gravar la escena final, con lo que voy a anular la fecha que comentáramos para la estrena de la obra en el Teatro Filarmónica de Ubieu, en una pantalla grande, y que en un principio ya era para primeros de abril, pero claro, en sin que Titi pudiera grabar la escena final, que nos dijo que igual podía grabarla con otro croma, decidimos non facer la presentación en teatro, sin saber. Pero vaya, sigo ler que el estado de alarma iba a prolongarse, ¿no? Lo que sí teníamos pensado ya era el presentarlo en una red de redes, en internet, y eso caltuvímoslo. Titi estiró la goma hasta poder grabar, a pocos días de la estrena en el canal de YouTube, la escena final, a más de pesar de algún otro detalle, como ya era el incluir la voz femenina que se siente en la escena que el protagonista topa una especie sueta, ¿no? Entonces, claro, como digo, llegó la solombrona ibérica y jodió los planes de todo el mundo. A nos, lo primero que nos jodió fue una fecha que teníamos para mediados de marzo en Baños de la Encina, en Jaén, nel Bully Rock Fest, con el que estábamos muy ilusionados con ir hasta allá adelante, porque nunca tocaremos en Andalucía. La vez que más al sur fóramos de la península, fora a Cáceres, fai 6 años ya, aunque non la que más kilómetros hiciéramos en coche. La organización del festival decidió, ya en antes de entrar en el estado de alarma, aplazar la fecha, como pasaría yo con todos los acontecimientos culturales, cuando non que se anularen, que
que ya lo sabemos. Y de momento tienenlo datado para mediados de septiembre, cal teniendo el mesmo cartelo y contando con nos también. Otra de las fechas que teníamos marcadas a fuego y era la celebración del nuestro 10º aniversario, con un concierto nubieu, que además coincidía con el Día de las Lletres Asturianes, pero importante para nos, por el foto que tenemos para el logro de los nuestros derechos lingüísticos, pero también hebo de camudar la fecha. Agora está datado para el 4 de septiembre, na sala Tribeca Live, onde estaremos acompañados de Amplify. Pero viendo cómo están desendolcándose las cosas, yo no sé qué decir, la verdad. Yo creo que vamos a tardar en forma en salir de este matu. Con lo cual, viendo todo esto que nos alrodia, viendo cómo está la cosa, lo que nos queda a nos agora y de tentar de seguir para adelante, estando lo más activos que se pueda peles redes, para mostrar que esta situación no nos va a echar para atrás y expresar el nuestro sempa con las cosas a través de la música, ¿no? Así que vamos a tentar seguir haciendo cancios, no aguanto por tocar en vivo, porque es lo que mejor sabemos hacer y es lo que más nos presta.